Ese es el propósito, compartir. Compartirlos. Así que vamos a darle un aplauso a nuestro Dios por la vida de Ángel. Así que vamos a dárselo fuerte, amén. ¿Cómo están? Bendecidos. Gusto saber que una persona ha sido bendecida. Amén. ¿Cómo están? Bendecidos. Amén. Pues bueno. Pues sí, ¿verdad? Tratamos de echarle ganas, tratamos de esforzarnos. Y creo honestamente la razón por la cual motiva a Dios a uno a hacer las cosas es porque, al menos en mi corazón, yo creo que Dios va a hacer algo con nuestra iglesia, ¿eh? Amén. Si no fuera así, pues para qué me esfuerzo, ¿verdad? ¿Para qué hago lo que tengo que hacer, verdad? Pero creo que Dios va a levantar nuestra iglesia. Yo he estado mirando poco a poco, conforme que hemos ido haciendo esto, como que veo que hasta sus predicaciones son más mejores, ¿verdad? Como que nos esforzamos un poco más. Y es algo bueno todo eso, ¿verdad? Al menos en lo personal yo siento una súper responsabilidad cuando me toca predicar, ¿verdad? Porque sé que no estoy hablando cualquier cosa, ¿verdad? Sé que estoy hablándole a un pueblo. Y entonces siento una carga sobre mí al momento de estar aquí, ¿verdad? Sé que a lo mejor Lore lo siente, Edwin lo siente, bueno, todos los que predicamos, a ver, que es Carmen, sentimos esa responsabilidad de saber que estamos hablando algo que viene de parte de Dios hacia ustedes y queremos al mismo tiempo que ser edificados nosotros, ser como un cuerpo edificados, ¿verdad? Como una familia edificados para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Amén. Quiero que me acompañen con sus Biblias. Si trajo usted Biblia, si no, Lupita lo va a tener en la pantalla. Allí en Santiago 1:12. Ok, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vamos a hacer una pequeña oración ahí donde estás. Te pido inclinas tu rostro. Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por este momento especial, Señor, en esta hora, en este lugar, Señor. Todos los que se han dado cita a esta hora, Padre Santo, yo sé, Señor, que tienes un propósito sobre nuestras vidas, Señor. Yo sé que quieres hablarnos esta tarde, Señor, y yo solo te pido, Dios glorioso, Señor, que tú te glorifiques, Señor, que tú hables, Señor, que seas tú, Señor, el que se mueva en esta hora, Señor, que tú seas, Señor, el que está en este lugar, Padre Santo, y seas tú glorificado a final de cuentas, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. ¿Cuántos? Voy a empezar de esta manera. ¿Cuántos de nosotros les gusta ver películas? A todos nos gusta ver películas. ¿A cuántos les gusta ver la misma película 2 o 3 veces? A mí sí. Hay ciertas personas que les gusta ver cierta película que les gusta, ¿verdad? Porque no todas, ¿verdad? Pero hay una película que les gusta y la pueden ver una y otra vez, ¿verdad? En lo personal, yo soy de los que miro una película y casi no siento atracción por verla una segunda vez, porque siento como que estoy mirando algo que ya miré, como ya sé lo que va a pasar, así como no me emociono otra vez, o sea, no me emociono porque sé que ya sé lo que va a pasar, ¿verdad? Pero yo sé que hay personas que sí les gusta ver otra vez y sentir, y vuelven a sentir otra vez esa emoción. Increíble, ¿verdad? Como 10 veces Lo increíble, ¿verdad? Y se ponen a llorar. La del Titanic ahí viendo a ¿cómo se llama? Al DiCaprio, cuántas veces se ha hundido. Luego que han llorado todas las veces. A ver. Pero creo que en la mayoría tenemos eso de que no nos gusta repetir las cosas, ¿verdad? No nos gusta repetir y hacer lo mismo otra vez. Más sin embargo, en nuestra vida, muchas veces nosotros repetimos y no nos damos cuenta y repetimos otra vez y repetimos otra vez. Me refiero a esto, hermanos, cuando nosotros le fallamos a Dios y venimos y nos arrepentimos delante de Dios, ¿verdad?
y lloramos delante del Señor, le decimos, perdóname Señor por lo que hice, no lo vuelvo a hacer. Y cuando ves de repente, otra vez vuelve a pasar, ¿verdad? Y se vuelve de repente un ciclo, ¿verdad? En el que me arrepiento, lo hago otra vez, me arrepiento, lo hago otra vez. Hay un libro que se llama El hueco en el andén, así se llama, El hueco en el andén. Y esto hace referencia a esto. Dice, refiere a este libro, dice, primera vez que caigo en un hueco, caigo porque no fue mi culpa. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Cuando caes en un hueco, no es tu culpa, no sabes que está ahí, caes en el hueco. Y te cuesta a lo mejor trabajo levantarte, depende de la profundidad del hueco, depende de la forma en que estemos hablando, a lo mejor de una manera espiritual, de una manera física. Caes en un hueco y te cuesta trabajo salir del hueco porque no sabes cómo salir del hueco, pero sales de ese hueco, ¿verdad? Dice, la segunda ocasión que caigo en el mismo hueco, finjo no verlo para caer otra vez en el hueco, aunque yo sé que me va a costar trabajo salir, y intento salir otra vez y salgo, ¿verdad? Dice, y si volvemos a caer una tercera vez, dice, tercera vez, lo veo y vuelvo a caer porque ya es un hábito, y ya aprendí qué se siente caer y qué se siente salir de ahí, ¿verdad? Cuando yo a veces me voy para la casa, usualmente me voy por aquí atrás, en esta calle de aquí, ¿cómo se llama? ¿Boulevard? Aquí atrás, ¿verdad? Y pasando la Cortés, hay un pequeño vado, se le llama vado cuando hay una bajada, ¿verdad? Pasando ese vado hay un bache, ya he caído como unas 3 o 4 veces en ese bache, y yo recuerdo siempre, digo, ya caí en ese bache, a la próxima vez no voy a caer en ese bache, ¿verdad? Trato de hacerme la idea de que no voy a caer, pero cuando me doy cuenta, ya lo pasé otra vez, y ya caí otra vez ahí. Se nos olvida, ¿verdad? Una de las razones por las cuales volvemos a caer otra vez en el mismo hueco es porque olvidamos que ahí está, ¿verdad? Olvidamos a dónde nos dirigimos y vamos y caemos otra vez ahí. Dice, la cuarta vez, dice, miro el hueco y ya aprendí que me costó trabajo salir de ahí, paso a un lado del hueco. Y dice aquí, dice otra vez, en la quinta parte me voy por otra calle. Aprendemos de que muchas veces en nuestra vida llegan a nuestra vida situaciones en las cuales caemos. Hasta hay una canción en el mundo, dice, tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿cómo va? Tropecé de vuelta de nuevo con la misma piedra. Y es que muchas veces así nos pasa. Literalmente vamos, caminamos y no nos damos cuenta y caemos. Y verdad, y otra vez. Pero un día aprendes y dices, hay una piedra ahí, yo no voy a pasar por esa piedra, porque sabes que te duele cada vez que te levantas, ¿verdad? Sabes que te duele, te sientes herido cada vez que nos levantamos. Cuando nosotros nos metemos en una situación, en algo en nuestras vidas, en una situación en la cual sabemos que a lo mejor les agrada a Dios, sabemos que es algo malo, y vamos y caemos ahí y nos cuesta trabajo levantarnos. Como hijos de Dios yo lo puedo hablar literalmente, he caído muchas veces y me cuesta trabajo levantarme, y en ocasiones me duele levantarme, ¿amén? En ocasiones cuando caes en una situación en la que te das cuenta y caíste y dices, te cuesta trabajo levantarte, y a veces resultas herido, y a veces es doloroso levantarse, ¿amén? Pero tenemos que aprender de eso, porque no es posible que si fuiste herido y te levantaste y otra vez vuelves a caer en lo mismo, ¿verdad? Entendemos que la palabra de Dios nos habla muchas veces de eso, y nos pide a nosotros que aprendamos de muchas veces. Incluso nos dice, no te olvides de dónde te saqué, porque cuando olvidamos de dónde Dios nos sacó, volvemos a caer otra vez ahí. ¿Ustedes les ha pasado cuando hablan con un hermano que Dios lo sacó de cierta situación, digamos el alcoholismo, digamos la drogadicción, digamos cualquier cosa, y tú los miras hablando y muchas veces los miras como que se alegran de las cosas que vivieron, ¿verdad? No, yo anduve en tal parte y yo hice esto y yo hice el otro. No, hermano, si hubieras visto cómo era mi vida cuando yo andaba en el mundo, y parece como que se alegran. ¿Sí los has escuchado? A ver. Y dice, y estaba yo entendiendo esto, que muchas veces pasa eso porque en realidad siente un placer el hacer las cosas que hacemos. Sientes un placer en vivir las cosas que vivimos en el pasado. Cuando leemos esta parte, tengo esta versión, lo voy a leer en esta versión, ustedes guíense en esa, ¿verdad? Santiago 1:12 dice, afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos nosotros hemos sido tentados? Amén. Satanás nos tienta. Eso es un hecho, ¿verdad?
Satanás tentó a Jesús, o intentó tentar a Jesús, ¿verdad? Y es un hecho que Satanás intenta, o bueno, nos tienta, ¿verdad? Para caer en cierta situación. ¿Cómo es un ejemplo que digamos que Dios nos tienta? ¿Cómo es un ejemplo que puedes decir que Satanás te tienta? Porque Satanás conoce nuestras vidas, al igual que Dios conoce nosotros, y igual conoce dónde tú cojeas o dónde cojeamos, ¿verdad? Dice, Satanás sabe que tenemos colita que nos pisen, por así decirlo, ¿verdad? Sí se dice, no, ¿cuál es que te pisen? Sí se dice así. Entonces, sabe dónde cojeamos, sabe dónde llevarnos para ser tentados. Voy a poner un ejemplo. Digamos, por ejemplo, supongamos que está aquí afuera un carro, ustedes vienen manejando, imagínense que ustedes vienen manejando un Toyota como el que tengo ya, un Radford del 91, ¿verdad? Y ustedes llegan y se estacionan y no se miran y que de repente golpean un carro, y escuchan el golpe, que golpearon un carro, y se bajan del carro y van a ver, y su sorpresa es que golpearon un Mercedes-Benz del 2000, vamos a poner el 2018, a ver, brillosito, así bonito, lo miran por el espejo y lo miran por los vidrios ahí, los asientos de piel, así, bien bonito. La pregunta es, hermano, ¿qué van a hacer ustedes? Miran alrededor, miran alrededor y miran si está el dueño del carro, o qué hacen, o se esperan a que venga el dueño del carro. ¿Qué hacen ustedes, verdad? Porque una reparación de un carro, de un Mercedes 2018, no creo que salga muy económica, ¿verdad? Entonces ahí es donde realmente vemos cómo nos conducimos a ciertas situaciones en nuestra vida, llegamos a un límite donde verdaderamente se muestra el carácter que tenemos como hijos de Dios, ¿verdad? Llega un momento en el límite cuando llegas y dices, ¿qué hago en esta situación, verdad? Agarras y te vas sigilosamente sin que nadie se dé cuenta. O a lo mejor dices, no llega nadie, y agarras y pones una notita y dices, discúlpame, yo golpeé tu carro, te dejo una nota, aquí está mi número de teléfono, llámame para ver cómo nos arreglamos. ¿Cuántos hacen eso? Casi nadie lo hace. O digamos, hermanos, ustedes se encuentran en un teléfono, ¿verdad? Un teléfono tirado, está tirado, y lo miran y está desbloqueado. O sea, es algo extraño, ¿verdad? Ya los teléfonos ya no están desbloqueados, todos tienen 1000 passwords ya para poder entrar a ellos, ¿verdad? Pero ustedes, ¿qué hacen, verdad? Muchas personas agarran, yo literalmente sé que cuando pierdes tu teléfono lo perdiste, porque es bien difícil que te lo devuelvan, ¿verdad? Es bien difícil. Usualmente las personas agarran el teléfono, lo apagan o le sacan la tarjeta, el chip, para que no entren las llamadas, y no sé. Por ejemplo, yo a veces le digo, el otro día estábamos pensé que había perdido mi teléfono, ¿sí te acuerdas más? Pensé que había perdido mi teléfono porque lo puse por aquí en una mesa y lo estuve buscando. Como ustedes cuando pierden un teléfono es como si hubieran perdido su alma, más o menos, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Estaba yo buscando mi teléfono, pero yo me acuerdo que le dije, pero ¿por qué si alguien se lo llevó? ¿Por qué se lo llevó si tiene el password que le pongo y todo eso? No sirve. Hoy día ustedes saben que se roban un iPhone, no les sirve para nada, ¿verdad? Porque se desbloquea, lo bloquea la compañía y no sirve para nada ese teléfono. Entonces digo, pero no les va a servir para nada, ¿para qué hacen eso? ¿Amén? Pero muchas veces así pasa con nosotros, ¿verdad? Llega el momento en que tienes algo y estás en un límite, Dios te lleva al límite. Satanás te lleva al límite, y ahí es donde se prueba realmente si eres un hijo de Dios. Amén. Hoy les voy a hablar de unas historias, no voy a tardarme mucho porque sé que esta predicación está larguísima, ¿verdad? Como de 3 horas, así que si quieren ir a agarrar lunch pueden regresar. No, pero les voy a hablar así rápido. Vamos a hablar, por ejemplo, de Pedro, y si ustedes quieren, en Mateo dice que le dijo Jesús a Pedro que iba a negarlo, ¿verdad? Te digo que esta noche, ¿cómo dice? Bueno, me negarás 3 veces, ¿verdad? Y bueno, antes de que cante el gallo. Antes de que cante el gallo me negarás, ¿ok? Vemos ahí en esta palabra que incluso Pedro se sintió así como, ¿por qué te voy a negar, verdad? Estaba convencido, ¿verdad? Como ustedes están en este momento, convencidos de que aman a Dios con todo su corazón, ¿amén?
convencidos a Dios, que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Le dice, pero yo no te voy a negar, Señor. Yo te prometo que pase lo que pase, no te voy a negar. Y dice la Escritura que yo pienso que en ese momento él se fue un poco desconcertado por aquellas palabras que Jesús mismo le dijo. Y dice que se fueron, en ese momento Jesús se fue a orar al monte y se llevó a Pedro y a los demás discípulos, ¿verdad? Y la Escritura nos habla de que Jesús empezó a orar, pero le llamó la atención porque sus discípulos estaban durmiendo. Ustedes lo saben, ¿verdad? Vemos aquí a un Pedro que Dios le dio una palabra y le dijo, me vas a negar. Y vemos a Pedro que en lugar de tomar una actitud de decir, ok, posiblemente Jesús me dijo esto, y me dijo esto porque conoce algo de mí. Voy a tratar de esforzarme, ¿verdad? Para estar mejor. Voy a mantenerme en oración, voy a tratar de fortalecerme, voy a tratar de hacer las cosas mejores. Pero no, dice que se quedó dormido. ¿Amén? Ese mismo día, cuenta la Escritura, que ese mismo día fue que aprendieron a Jesús. Se llevaron a Jesús y dice que incluso ahí es donde sale lo que contamos a veces los hermanos, que salió el hermano Mucha Orejas, ¿verdad? Cuando salió Pedro, ¿verdad? Que yo me imagino que Pedro quería demostrarle a Jesús que lo amaba, ¿verdad? Que él estaba seguro de lo que había dicho. Yo creo que él quería demostrarle que nada podía mover su fe. Él intentó defender a Jesús con todas sus fuerzas, e incluso dice que se atrevió a usar un arma, una daga, y que le cortó a aquel hombre que fue a aprender a Jesús, y que Jesús tuvo que pedirle una disculpa al hombre. Le dijo, bueno, hombre, discúlpeme, tengo que pegarle otra vez su oreja. Se pegó otra vez, ¿sabes? Se llevaron a Jesús, pero Pedro seguía todavía con ese remordimiento dentro de sí, ¿verdad? El caso es que dice que se llevaron a Jesús, y cuenta la historia que los soldados, dice que hicieron una fogata. Sí, una fogata, y se sentaron alrededor. Imagino que hacía frío, porque no creo que querían hacer bombones, pero creo que tenían frío, ¿verdad? Creo que tenían frío, y entonces Pedro dice que miró a esa fogata y se sentó junto con esos hombres que no amaban a Dios, ¿verdad? Hombres que blasfemaban en contra de Dios, hombres que estaban en contra de Jesús. Vemos aquí un punto importante. Pedro estaba en un lugar que no debería de estar, pero ahí estaba, se sentó con ellos. Llegó un momento en el que a lo mejor en la plática se dio a notar que era uno de los seguidores de Jesús, e incluso le dijeron, hey, tú no eres uno de esos que siguen a Jesús, que tú andas con Jesús. Y fue el momento en el que Pedro dijo, no, yo no soy. Y fue tanto que quería demostrar que él no era, que incluso blasfemó y dijo palabras que no puedo decir. A ver, blasfemó de esa manera. Y entonces dice la Escritura que mientras él estaba negando a Jesús, se escuchó el canto del gallo. A ver, el canto del gallo. Y entonces imagino yo que en ese momento él recordó aquellas palabras que Jesús le dijo. Y para rematarla, dice incluso la Escritura que Jesús volteó y lo miró, ¿verdad? ¿Te imaginas ese momento, brother? O sea, que Jesús te dijo, me vas a fallar, y tú dijiste con todo tu corazón que no sería así. Mas sin embargo, imagino yo que ese momento para Pedro es un momento que quedó inolvidable. Ver esa mirada de Jesús mirándote. Amén. Pero yo pienso que no lo miró como acusándolo. Yo pienso que lo miró como, bueno, ¿verdad? Yo pienso que Jesús es amor, ¿amén? Se lo miró con ojos de amor. Y después la Escritura nos habla de que ya después de que pasó aquello, Jesús lo mataron, resucitó. Cuenta la Escritura ya en Juan 21, si lo quieren checar después. En Juan 21 dice la Escritura que Jesús llegó a la orilla de la playa, y dice que ahí estaba Pedro con los discípulos y estaban pescando. Ya estaban ahí, ¿verdad? Yo imagino que todo ese momento fue un momento bien difícil para ellos, tratar de asimilar todo, y más para Pedro, tratar de asimilar todo lo que estaba pasando, porque aquella persona que ellos estaban siguiendo y que creían, ¿verdad?, que había muerto, ¿verdad? Estaba muerto, y ellos pensaban, o sea, perdimos todo este tiempo siguiendo a alguien que no es verdad lo que nos dijo. ¿Qué pasó? Ellos estaban allí en la playa, estaban pescando
Cuando de repente miran a un hombre que les habla a la orilla del mar y dice que puso una fogata. Amén. El caso es que dice la escritura que les habló y él les dice que se habían pescado algo. Y ellos dicen, no hemos pescado nada. Toda la noche ya estaban cansados. El caso es que les digo, bueno, ¿por qué no tiran la red al otro lado? Tiraron la red al otro lado y dice que se dio un milagro. Yo le digo exagerado, ¿verdad? Dice que se llenó la red de peces y en ese momento yo creo que ellos recordaron todo lo que había pasado y se dieron cuenta que era Jesús. So, aquellos discípulos se bajaron corriendo de aquella barca y se fueron hacia Jesús. Pero yo pienso que Pedro era el último en ir, porque Pedro caminaba con un semblante como agachado, ¿verdad? Como diciendo, tengo que hablar con Jesús, tengo que mostrarme delante de Jesús. Amén. So, cuenta la escritura que incluso Jesús le hizo unas palabras y le dijo, ¿me amas? Y dice que le hizo 3 veces esa pregunta y todos nos preguntamos por qué se la hizo 3 veces. Incluso hemos hablado con eso, ¿por qué le preguntó 3 veces? A ver, yo pienso que era algo así como que cuando un niño está triste y le dice, ¿me amas? Y él dice, sí, pero así como, sí te amo, como entre querer decirlo y entre no querer decirlo. ¿Me amas? Sí, sí te amo, ¿verdad? Se lo pregunta otra vez. Le dice, ¿me amas? Apacienta mis corderos, el último del vecino. Y entonces, él le dice, sí, sí te amo, Jesús. Amén. Vemos aquí, en esta palabra, cómo a lo mejor Pedro cayó, ¿verdad? Y cuenta la escritura que cuando cayó había una fogata. Y me llama la atención que Jesús puso una fogata después en la playa. Hizo una correlación Pedro diciendo, híjole, es una fogata, yo estaba en una fogata. Y inmediatamente vinieron sus pensamientos y decir, le he fallado a Dios. Amén. Mas sin embargo, aún con todo eso, amén, dice la palabra que Jesús estuvo dispuesto a restaurar una vez más a Pedro. Amén. Estuvo dispuesto a levantar una vez más a Pedro. Amén. Y esa es una palabra que Dios trae para nosotros. Amén. Porque a lo mejor le hemos fallado a Dios. Amén. A lo mejor hemos cometido cosas que son incorrectas. A lo mejor hemos hecho cosas que hasta nosotros mismos decimos, ¿cómo pude haber hecho eso? Amén. ¿Cómo pude haber hecho eso? Y entonces nos sentimos indignos. A mí me ha pasado muchas veces. Yo a veces cuando llego a la iglesia, pero no quiero ir a la iglesia porque me siento mal con Dios. Porque me siento mal por algo que hice o algo que no hice, ¿verdad? Porque muchas veces lo que hicimos y a veces lo que no hicimos. Pero hoy día recibir esta palabra y entender que a pesar de que nosotros le fallamos a Dios y a pesar de que yo les digo, yo sé que si les digo cuántos aman a Jesús, todos van a decir que lo aman y en verdad yo creo que lo dicen con todo su corazón. Pero aún cuando amamos a Jesús con todo nuestro corazón, aún estamos expuestos a fallarle, aún estamos expuestos a caer una vez más en ese hueco, aún estamos expuestos a caer en el hueco que nos habla, ¿verdad? En el 13, ¿sí? ¿Pones el 13? Cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. ¿Verdad? Muchas veces decimos es que Dios permitió, o Dios me tentó, ¿verdad? O Dios me probó, ¿verdad? Muchas veces es que Dios me probó, Dios me llevó a esto porque quería probarme. Pero la palabra dice claramente que no digamos que Él nos está tentando, porque dice que Él no tienta. Dice que Él no puede ser tentado, primero nos dice. Él no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Amén. Pero el 14 nos dice, uno es tentado cuando se deja, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ustedes recuerdan qué es concupiscencia? Edwin lo dijo en la última predicación. ¿No? Concupiscencia. ¿Qué es Edwin?
son los malos pensamientos que provienen de uno mismo. Es un deseo, es una, ¿cómo se dice? No sé, no me acuerdo exactamente, pero es un deseo de carnal, Es un deseo. Muy bien. excesivo. Sí, aquí en esta versión dice cuando somos tentados por nuestros propios deseos. Amén. En otras palabras, nosotros, lo que dice, caemos o somos tentados porque amamos nuestros propios deseos. Amén. So, si volvemos a caer otra vez en lo mismo es porque estamos amando de cierta manera ese hueco, o estamos amando de cierta manera esa piedra, o sentimos placer el caer en esa piedra, ¿verdad? Yo sé que nadie dice, pero yo voy a sentir placer por andarme azotando a cada rato, pero es lo que la Escritura nos está diciendo. Cuando nosotros somos tentados y caemos, no es porque, muchas veces también le echan la culpa a Satanás, ¿verdad? Me hizo, y pobre Satanás está todo, ¿verdad? Maldecido por todo lo que dice, ¿verdad? Pero la palabra nos dice aquí claramente que si nosotros caemos, y sí, Satanás pone la tentación, pero si nosotros caemos es porque amamos nuestros deseos, ¿saben? Porque nos dejamos llevar por nuestros deseos carnales, nos dejamos llevar por aquello que nos gusta, ¿verdad? Por aquello que sentimos placer en nuestras vidas, y entonces vamos y caemos otra vez, y caemos otra vez. ¿Cuántos recuerdan David? David dice en la Escritura, un hombre conforme al corazón de Jehová, así lo dice en la Escritura, un hombre conforme al corazón de Jehová. Y cuando hablamos de un hombre conforme al corazón de Jehová, nos imaginamos a un hombre que nunca falló, pero la Escritura nos habla, ¿verdad?, de que sí falló. Dice la Escritura que en una ocasión, él ya, antes ustedes recuerdan que él era un hombre que iba a la guerra y peleaba, pero hubo un momento en que sus hombres dijeron, ya no vayas a la guerra, sino quédate, ¿verdad?, y nosotros vamos a ir a pelear por ti. Y no tenía nada que hacer David. Si lo miras así, ¿qué hacía David en el reino? No tenía nada que hacer. Por eso incluso uno de los proverbios nos dice que cuando nosotros estamos de ociosos, solamente pensamos en cosas, en maldades, ¿verdad? No pensamos nada bueno. Cuando somos ociosos significa que no tenemos un trabajo, no tenemos una ocupación, no hacemos nada. Lo único que viene a nuestra mente es maquinar cosas malas. Una cosa que vemos aquí de David, dice la Escritura que no entiendo, no nos dice, no nos explica por qué, pero dice la Escritura que David tenía 6 mujeres, ¿verdad? No da una explicación la palabra de por qué Dios permitió eso en David, ¿verdad? Pero sí nos dice la Escritura, y vamos a rápido antes de que sigamos ahí en 2 de Samuel 12:7. 2 de Samuel 12:7, lo vamos buscando mientras seguimos. 2 de Samuel 12:7. Ok, lo tiene Lupita. La Escritura nos dice que David tenía 6 mujeres, ¿verdad? Y dice la Escritura que un día de repente subió a la azotea y miró a otra mujer. Y dice que la deseó en su corazón. Y dice, no sé por qué quería otra mujer, sería que quería una para cada día de la semana, no sé. Pero entonces dice que la deseó en su corazón y dice que pues la tomó, digamos, como mujer, ¿verdad? Pero esta mujer era una mujer casada, ¿ok? Cuando pones a leer esta parte de la Escritura y miras a David, te miras a un David, no entiendes exactamente por qué estaba sucediendo esto con David, y la única explicación que doy es porque no estaba bien delante de Dios en ese momento, no estaba bien fortalecido, ¿verdad? Y es la única razón por la cual alguien puede caer en algo así, porque no estás fortalecido, porque estás mal en ese momento con Dios. Y entonces la Escritura nos dice que David embarazó a esta mujer. Y ahí es donde a David se le empieza a maquinar la maquinita que tenemos en la cabeza y dice, tengo que ocultar esto. Y va y llama a Urías, creo que se llamaba el hombre, lo llama al esposo de esta mujer, lo llama y le dice, lo llama para preguntarle un reporte de cómo estaban las cosas en la guerra, ¿verdad? Era una excusa que David había puesto para traerlo, y ya estando con él le dice,
¿por qué no ya que viniste acá y todo está bien, ¿por qué no vas y pasas un tiempo con tu mujer, verdad? ¿Por qué no vas y pasas esta noche con tu mujer? Él tratando de ocultar su pecado, él tratando de ocultar aquello, ¿verdad? Mas sin embargo dice la escritura que Dios le contesta, le dice, ¿cómo puedo hacer eso yo si en este momento mis compañeros están peleando en la batalla y yo vengo acá y, ¿verdad? Y entonces dice la escritura que ese hombre se durmió ese día en el patio del palacio. Y entonces dice que David dijo, pues algo tengo que hacer. Mandó a que pusieran a ese hombre en la línea de batalla enfrente y que lo dejaran solo al momento de la batalla para que muriera, obviamente. Y murió, ¿verdad? Y digamos, cumplió su cometido, humanamente pensando, hizo eso. Y entonces una vez que Urías había muerto, él fue y tomó a su mujer. Y ya tenía 7 mujeres, una para cada día. Amén. Entonces, la escritura nos dice que entonces vino el profeta Natán, y es aquí en esta parte donde vamos a leer ahorita. ¿Estamos ahí? Ok, lo voy a leer aquí porque no puedo leerlo bien aquí. Segunda de Samuel 12:7 dice, entonces Natán le dijo, dije antes de leer esto, dice que Natán llegó y le contó una historia a David. Y en esa historia le mostraba a un hombre que había robado digamos un corderito, una cordera de cierta persona. Y entonces le muestra esta historia. Y dice que David se molestó con aquel hombre de esta historia, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo pudo haberle robado esto a ese hombre? Sabiendo que era su única cordera. Amén. Y aquí vemos, segunda de Samuel 12:7, dice, entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre, y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor y aún el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Para qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías el hitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer, puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia, y en tu propia cara tomaré a tu mujer y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has ocultado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. Vemos esta palabra que viene el profeta y le dice, tú eres ese hombre, y por cuanto hiciste esto, todo esto va a pasar en tu familia, y va a haber violencia en tu familia. Y de ahí vemos la palabra que nos muestra más adelante cómo empieza realmente a vivir violencia. Aquí dice la escritura que David se arrepintió en ese momento y pidió perdón a Dios, y el profeta le dijo, ok, si está bien, te arrepentiste, ya no vas a morir tú, pero va a morir tu hijo. Amén. La escritura nos muestra que David pues lloró, dice, amargamente, y se vistió de cilicio, pero fue todo lo que hizo. Y es a donde yo voy a llevarte en esta tarde, hermano, que después la palabra nos va marcando cómo se fue cumpliendo la profecía poco a poco. Primero murió su hijo, ¿verdad? Después dice la escritura que uno de sus hijos violó a su propia hermana, ¿verdad? Y dice la escritura que David se molestó tanto, ¿verdad? Se enojó tanto, pero no hizo nada. Otra vez vemos que se enojó tanto, y esto va también para los papás. Yo sé que todavía no soy papá, así que lo puedo decir, ¿verdad? Pero cuando los padres se molestan por algo que hizo su hijo, créanme que no sirve de nada. Amén. Muchas veces nosotros vemos como los papás dicen, pero ¿por qué mi hijo hizo esto? No sirve de nada, porque lo que realmente sirve es cuando tú le enseñas a tu hijo a cambiar las cosas, cuando tú tomas el tiempo para corregirlo, cuando tomas el tiempo para mostrarle el camino. Amén. Enojarse no sirve de nada. Entonces vemos aquí a un David que se enojó.
después dice la escritura que uno de sus propios hijos se levantó contra él y para tomar el reino. Y dice también la escritura que se levantó y que se acostó con todas sus mujeres a plena luz del día, ¿verdad? Vemos aquí a un David que toda la palabra se fue cumpliendo en él, pero que Dios le iba mostrando poco a poco que todo lo que le había pasado había sido por algo que él había hecho, y que en pocas palabras le estaba dando la oportunidad de arrepentirse y de dejar de hacer todo aquello que estaba haciendo. Pero no fue sino hasta mucho más después, cuando David entendió qué es lo que estaba pasando. Dice que él dejó a esas mujeres, ¿verdad? Y se alejó solamente. Dice que había una muchacha que se acostaba con él solamente para darle calor, dice la escritura. Y entonces en ese momento, digamos que se retiró toda esa violencia que había contra él. Y dice la escritura que él terminó sus días llenos de vida, ¿verdad? Así lo dice la escritura. ¿A dónde voy con todo eso, hermano? Que muchas veces nosotros caemos en un hueco o tropezamos en una piedra, y que Dios nos da la oportunidad constantemente de cambiar, nos da la oportunidad constantemente de retirarnos de todo eso. Y a veces nos pasan tragedias en nuestra vida, a veces pasan cosas en nuestra vida, tragedias que vienen a nosotros por causa de las cosas que hemos hecho. Porque el hecho de que nosotros seamos cristianos no significa que se van a apartar las cosas, ¿verdad? Muchas personas llegan a la iglesia y dicen: yo hice estas cosas en el pasado, pero ya soy cristiano, o Dios ya me perdonó. Pero todos, tanto cristianos como personas de allá afuera, somos víctimas de esa ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que nosotros sembramos, lo hemos de cosechar. Muchas veces Dios se apiada de nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces todo lo que hacemos tenemos que, en esta tierra tenemos que cosecharlo, ¿verdad? Ya me alargué mucho, así que voy sorry, bro, es que ok. En pocas palabras, hermano, muchas veces Dios nos da la oportunidad de dejar todo aquello que ha estado mal en nuestra vida, que estamos haciendo mal. Amén. Tú puedes seguir en esta vida cayendo una y otra vez. El pueblo de Israel, dice la escritura, que estuvo 40 años dando vueltas en el desierto. Y estuvo 40 años porque estuvo siempre en lo mismo, otra vez, en lo mismo. Y Dios le daba una palabra y Israel negativo, no puede ser. Y Dios le daba una palabra y estuvo así 40 años. Y créame, hermano, que si queremos nosotros podemos estar 40 años dando vueltas en un mismo lugar. Puedes estar 40 años dando vueltas en un mismo lugar, o qué sé yo, ¿verdad? Pero lo que la palabra de Dios nos dice es que nos levantemos. Amén. Que es tiempo de que nosotros, yo no sé en qué forma nosotros le hemos fallado a Dios. Yo no sé en qué forma tú le has fallado. Yo no sé en qué forma tú le fallas constantemente a Dios. Amén. Pero tú lo sabes, porque Dios te ha tocado tu corazón y Dios te ha mostrado ese algo en lo cual tú le has estado fallando a Dios. Es posible que tal vez seas bien chismoso. Dios, ¿por qué estoy haciendo esto? Es posible que seas mentiroso. Es posible que mires cosas que no debes de mirar. Es posible que hagas muchas cosas. Hermano, si Dios te está hablando en esta tarde, Dios está diciendo: levántate. Amén. Así como Pedro, a lo mejor tú amas a Dios con todo tu corazón. Yo sé que lo amas. Pero muchas veces el hecho de decirle: te amo, Señor, muchas veces el hecho de venir y adorarlo, Señor, no es suficiente, sino en ocasiones tenemos que estar llevados hasta el límite en donde Dios prueba nuestro corazón realmente, en donde realmente tienes el pecado ahí enfrente, tienes la tentación enfrente, tienes ahí eso que te deleita y tú dices: no lo voy a hacer, o no lo hago porque amo a Dios. No tanto por ti, no tanto porque ya no lo quieras hacer, sino porque amas a Dios. Amén. Y esa es la diferencia, hermano. Cuando nosotros llegamos al límite y decimos: Señor, no lo voy a hacer. Amén. Podemos caer 1000 veces, podemos caer en ese hueco una y otra vez, pero Dios nos habla hoy día de que quiere levantarnos, de que quiere levantar esta iglesia, de que quiere usar tu vida. Amén. Vemos a Pedro que a pesar de todo, Dios después lo levantó y lo usó de una manera extraordinaria. Si tú miras más adelante los hechos y miras más adelante todo lo que Dios usó en él, incluso hay la palabra que su misma sombra sanaba. Amén. Es algo increíble lo que Dios puede hacer con nosotros, aún siendo pecadores, aún siendo que le fallamos. Es increíble ver cómo Dios puede levantar y restaurar nuestras vidas. Amén. Es tiempo, hermano, de que nosotros dejemos todo aquello que sabemos nosotros que está en contra de Dios.
Póngase de pie, hermanos. Hay un canto. Hace unos días lo escuché. No soy muy así de meterme en las farándulas y ese tipo de cosas, ¿verdad? O lo que está pasando en el mundo y en ocasiones salen noticias incluso cristianas y digo, si no vieron las noticias de afuera, menos las, ¿verdad? Pero bueno, entonces pero sin querer me di cuenta de que hay algo que en estos días, a lo mejor ustedes lo saben, no sé, el hermano Julio Melgar tiene un problema, una enfermedad, ¿saben? Creo que tiene cáncer, no sé exactamente. Pero me llamó la atención en un video que subieron una canción que se llama Tus cuerdas de amor, se llama, ¿verdad? Este canto, le pedí a Lupita que se lo puede poner al ratito, o si lo puedes poner ya de una vez. Amén. Habla acerca de que muchas veces nosotros, Dios viene a nuestras vidas y a pesar de que nosotros le fallamos, o muchas veces no entendemos lo que va a pasar en el futuro, nos dice que nos levantemos, ¿saben? Dice, ¿cómo dice este canto? Mi fe se está encendiendo hoy, dice, hoy me vuelvo a levantar. Amén. Vamos a darle gracias a Dios donde estás. Te pido que inclines tu rostro en este momento y le das gracias a Dios en esta tarde y hables con Él.